Mujeres integrantes del Frente Nacional para la Sororidad se manifestaron en las escalinatas del recinto legislativo de Donceles con la exigencia de que se apruebe la ley Olimpia. Dijeron que la discusión en el Congreso es opaca y están ignorando a las activistas que propusieron la iniciativa. Verónica Alizú, integrante del Frente, señaló que desde el mes de septiembre que se entregó la iniciativa y fue presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, el tema se dejó de lado por parte de los legisladores, quienes no han avanzado en la discusión, razón por la que ellas estarán acompañando el proceso hasta que se apruebe la ley. Hasta que se apruebe, porque desafortunadamente las víctimas, pues mientras ellos están peleando aquí adentro, a nosotras se nos acercan y nosotras estamos en contacto con ellas, y pues hasta el día en el que ellos vean realmente el dolor y de que lo virtual es real, pues que le metan urgencia. Entonces hasta que se apruebe vamos a estar aquí. Verónica señaló que desde septiembre a la fecha se han presentado nuevos casos de violencia digital contra mujeres, mismos que se están atendiendo por el Frente porque no existen las herramientas legales que proporciona la ley Olimpia. Desde la primera vez que nosotros presentamos la iniciativa hasta la fecha, solo en la Ciudad de México, tenemos 57 casos de víctimas de la Ciudad de México en total indefensión porque no existe un marco legal adecuado para que ellas puedan acceder a la justicia. La iniciativa establece que compartir, difundir o publicar contenido íntimo a través de Internet sin consentimiento de la persona debe ser tipificado como un delito equiparado a la violencia sexual. Las activistas señalaron que seguirán manifestándose en el Congreso capitalino hasta que la ley Olimpia sea una realidad en la ciudad. Hasta que la dignidad se haga costumbre, señalaron. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.